Gracias por su preferencia de acompañarnos en Informa TVX Primera Emisión. Estamos en su espacio de entrevista correspondiente este miércoles 23 de marzo del año 2016 y como les había comentado en instantes, ya está con nosotros Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, para hablarnos del plan de vigencia de vacaciones de esta institución. Presidenta, bienvenida. Muy buenas tardes, Carlos. Un gusto estar con usted y con todos los amigos, amigas que nos sintonizan esta tarde. Gracias a usted porque nos acompaña esta tarde en Informa TVX Primera Emisión. Quiero ofrecerles rápidamente una breve contextualización del tema que vamos a desarrollar esta oportunidad con la presidenta de la Defensoría del Consumidor, Yancy Urbina. Muchas personas ya han iniciado su periodo vacacional, otras lo harán desde el día de mañana, pero la temporada se presta para que las familias adquieran diversos productos y servicios. En ese caso es necesario que usted conozca y promueva sus derechos como consumidor ante las prácticas de las empresas, comerciantes, entre otros, para que podrían realizar en esta temporada de Semana Santa. Vamos a ampliar entonces ese tema con la presidenta de la Defensoría del Consumidor y me gustaría iniciar con este punto para que nuestros amigos y amigas lo conozcan. ¿Cuáles son esos derechos que los consumidores deben de promover en esta época de vacaciones? No solo en este periodo me refiero, sino en el transcurso del año, pero particularmente en este momento, ¿cuáles son esos derechos? Hay unos derechos muy importantes consagrados en la Ley de Protección al Consumidor que tiene que ver, por ejemplo, con el derecho a la información. La información es un derecho esencial para todos los consumidores y que se manifiesta y se expresa en diferentes maneras, Carlos. Por ejemplo, una información relevante es el tema de precios. Una información relevante son los términos y condiciones en los cuales le ofertan un determinado producto. Un derecho a la información se manifiesta también en términos de una publicidad, es decir, el derecho a la información completa, veraz, oportuna, clara, que señala la ley, es un derecho tan esencial que tiene expresión en las diferentes acciones o en los diferentes momentos en que se dan las relaciones de consumo. También hay un derecho importantísimo que es el que los consumidores denominamos los precios, el determinar los precios a la vista. Por ejemplo, todos los consumidores tenemos derecho que los proveedores nos muestren cuáles son los precios a los cuales le están ofertando todos los productos, todos, sin excepción, incluyendo servicios. Es decir, los consumidores tenemos el derecho que nos pongan a la vista la información. ¿Qué quiere decir? Que no tenga usted que estar averiguando, preguntando, inquietando sobre ese tema, sino que esté expuesto mediante rótulos, mediante alguna muestra precios o etiquetado, viñetas, etcétera. Es decir, que haya una oportunidad para que los consumidores podamos tener esa información que es relevante y que es clara en el sentido de que usted pueda tomar la mejor decisión de compra. Muchas veces cuando usted ve expuesto un determinado precio, usted compara, le permite comparar con lo que le está ofertando otro proveedor, con cuál sería el precio de diferente tipo de marca. A veces las variaciones son muy mínimas en términos de la calidad de los productos y si está expuesto a la vista, usted tendría más condiciones para mejorar su decisión con una información más cualificada. También tenemos derecho a que se atiendan las controversias de consumo con un mecanismo ágil, con un mecanismo gratuito, con un mecanismo que sea accesible, dice la ley. Es decir, es un derecho para el consumidor y consumidora que cuando se presenta una controversia de consumo, pueda tener un mecanismo para resolver esa controversia, tanto desde el punto de vista desde los proveedores como también desde la autoridad. Lo normal en cualquier relación de consumo es que cuando usted tiene una desaveniencia con un determinado tipo de producto que adquirió, que posteriormente en su uso tuvo alguna falla, usted va y puede reclamar directamente al proveedor. En el caso que el proveedor no le resuelve favorablemente, usted puede y tiene el derecho de presentar su reclamación en la Defensoría del Consumidor para encontrar una resolución a estas controversias. Hay una serie de derechos considerados también en materia de servicios financieros. Hay el derecho a darse de baja, hay el derecho al retracto, por ejemplo, que es un importante tema. Usted tiene también derecho a que le devuelvan los documentos que usted
dio en garantía, en depósito, cuando usted adquirió un crédito. Usted tiene una serie de derechos en esa materia de servicios financieros, como lo hay en otras áreas, Carlos, en el tema de telecomunicaciones, que también se ha ido perfeccionando, en el tema de comercio electrónico, ahora está avanzando ese nuevo segmento y las Naciones Unidas, a propósito de toda esta consignación de derechos que hemos conversado, le comento que Naciones Unidas acaba de aprobar unas nuevas directrices en materia de protección al consumidor que incluyen hoy estos dos, por lo menos 3 aspectos nuevos. Uno es el tema de derechos en servicios financieros, Sí. y derechos en materia de comercio electrónico. Y un aspecto muy importante es que coloca dentro de todas esas directrices una serie de principios de buenas prácticas comerciales, que indica, es una invitación al sector privado a implementar buenas prácticas comerciales, evitando el engaño, evitando prácticas que tiendan al perjuicio del consumidor o hacer un mal uso de la información del consumidor. Hay una serie de disposiciones muy importantes. Las directrices, ¿por qué es relevante? Sí. Porque es el consenso de todos los Estados miembros de Naciones Unidas. Todos los Estados miembros acuerdan unos términos, unas condiciones para la protección de los derechos de los consumidores. La primera vez en que se emitió las directrices fue en el año de 1985 y es la primera ocasión, 30 años después, que se hace una ampliación de esa manera, que le indica de que las directrices deben actualizarse a la nueva dinámica del comercio. Ahí el tema de comercio electrónico, por ejemplo, que es un tema muy nuevo, pero que va avanzando con mucha fuerza, y es importante que tengamos estos tipos de directrices ya actualizados para responderle de mejor manera al consumidor y a la consumidora. Le hacía la consulta por el tema de los derechos, porque también en este periodo las actividades comerciales aumentan, sí, y los ciudadanos y las ciudadanas van en búsqueda de diferentes servicios, de bienes y de productos, y creo que un elemento importante es estar bien asesorado para tomar las mejores decisiones con qué producto adquirir o qué servicio adquirir antes de irse a la primera, ¿no? Irse con el primer producto que ve y puede considerar u obtener otro con un mejor precio. Entonces me gustaría que hablemos un poco sobre el asesoramiento. ¿Qué elementos debe tener en cuenta un usuario para adquirir un servicio de buena calidad y con el menor costo? La información es un elemento esencial, Carlos. Un consumidor que puede comparar, cotizar precios, cotizar calidades, cotizar atributos de un determinado producto, es un consumidor que va a poder hacer una mejor elección. Las diferencias en muchas ocasiones dependen del establecimiento, depende del local, depende del tipo de proveedor con el que hacemos esas adquisiciones. Entonces, la oportunidad de comparar es relevante, de cotizar es relevante en una temporada como la nuestra, en la que estamos ahora, en una temporada vacacional. Este es un tema en el que muchas veces la población consulta bastante. También el tema de garantías, por ejemplo. Hay muchas personas que optan y dicen, en este periodo, pues no nos vamos de vacaciones a una playa, no nos vamos a una montaña, pero hemos ahorrado una determinada cantidad de dinero y vamos a hacer una compra de un televisor o un electrodoméstico, y la población dice, bueno, esta familia dice, bueno, mejor voy a adquirir un electrodoméstico de este tipo, pero en esta temporada donde hay ofertas y promociones. Las ofertas y promociones son una oportunidad para adquirir bienes en un precio más favorable o en condiciones crediticias más favorables. Pero es importante que en términos de promociones y ofertas, los proveedores están obligados a brindar completa la información, es decir, cuál sería el precio al contado, cuál sería el precio a plazos, cuál es la tasa de interés, cuál es el valor de la prima, cuál es el valor final del producto, si usted lo adquiere al contado o lo adquiere al crédito. Es importante que el proveedor dé esa información, y el consumidor también debe observar esa información, conocerla, preguntarla, cuáles son los atributos que tiene el producto, cuál es la garantía, cuál es el periodo, es decir, toda la información
que le debe ser aplicable. Y es importante que en una temporada como esta, ante promociones y ofertas, hay dos aspectos clave. Uno, no porque esté en promoción un producto, le deben limitar la entrega de un comprobante de compra, es decir, una factura, un ticket en debida forma. Y por otro lado, el hecho que usted adquiere un producto en oferta no significa que renuncie a los otros derechos asociados, como por ejemplo el derecho a la garantía, el derecho a una respuesta del proveedor en términos de cualquier falla que pueda presentar el producto, o al derecho al retracto que puede operar dependiendo de cómo usted hace la adquisición del producto del bien. Por ejemplo, uno de los casos que podríamos hablar, presidente, y me gustaría tener su mención del trabajo de la Defensoría es, en esta época de vacaciones de Semana Santa, hay familias que deciden adquirir un paquete vacacional con un tour operador. Sí. En ese caso, ¿cómo estas personas pueden conocer que la información que le están dando es verídica y también que les van a dar un servicio de calidad? ¿Qué pasa en estos casos? Porque muchas familias deciden hacer un viaje tal vez en el país, otros en el extranjero, pero ¿cómo pueden estar asesorados para tomar una mejor decisión? Hay que solicitar, la primera recomendación que damos a los consumidores y consumidoras que van a adquirir un determinado tipo de paquete vacacional o un servicio turístico es, en primer lugar, infórmese de cuál es el proveedor. Usted puede consultar la página web de la Defensoría y están colocados los proveedores que han sido demandados en el pasado y que también cuál ha sido la respuesta de este proveedor, es decir, si ha sido anuente a la conciliación, a responderle al consumidor y a la consumidora en debida forma y conforme a la ley, o si es uno de los consumidores con los que tiene una de las más altas incidencias, por ejemplo, en el tribunal sancionador, porque eso le indicará que es un tipo de proveedor que no es anuente a la conciliación o al avenimiento para la resolución de la controversia. En segundo lugar, cuando usted vea una promoción que es demasiado increíble, empiece a tener sospechas de que esa promoción podría no ser cierta. Es decir, hay ocasiones en que la publicidad, la promoción de una determinada servicio turístico puede resultar hasta increíble para el que lo observa o lo escucha o lo conoce y le dice, sí, ¿será cierto que todo eso, todo este tipo de servicios está incluido por este valor? Ya cuando uno dice, bueno, hay que investigar un poco más, hay que preguntar más al proveedor, hay que conocer si es un proveedor de intermediación turística, es decir, que no es ese proveedor el que lo presta directamente, hay que consultar cuáles son los operadores que sostienen ese tipo de oferta y consultar directamente para saber si ellos están comercializando a través de este tipo de operadores. Son algunas recomendaciones, es importante ante todo que usted solicite también por escrito cuáles son los términos, las condiciones en las que le están ofertando un determinado tipo de oferta turística. También conserve los comprobantes de pago o los comprobantes a través de los cuales usted llegó a esa publicidad. A veces le entregan un flyer, le entregan un brochure y es importante porque eso puede constituir una prueba posterior ante un incumplimiento del proveedor sobre la oferta que le fue entregada a usted en ese momento. Tenemos que hacer una pausa, Presidenta, pero me gustaría que en el segundo bloque de entrevista hablemos del plan veraniego. ¿Qué actividades está desarrollando la Defensoría del Consumidor y también las recomendaciones para nuestra audiencia y que tome las mejores decisiones de los bienes y servicios que va a adquirir en esta temporada de vacaciones, si le parece? Vamos a hacer una breve pausa y continuamos con más. El tema que estamos desarrollando esta oportunidad en su espacio de entrevista es el plan de vigilancia para vacaciones de la Defensoría del Consumidor. Me acompaña Yancy Urbina, presidenta de dicha institución. Volvemos en unos instantes.
Gracias por continuar con nosotros en Informa TVX Primera Emisión. En su espacio de entrevista está conmigo Yancy Urbina, presidenta de la Defensoría del Consumidor, y estamos hablando del plan de vigilancia de dicha institución en la época de vacaciones de Semana Santa. Retomando entonces la entrevista, presidenta, me gustaría que hablemos un poco del plan veraniego de la Defensoría del Consumidor. ¿Qué actividades ha estado? Entiendo que este plan se formuló y se empezó a implementar desde inicios de este mes, pero con las actividades de Semana Santa, ¿qué se está desarrollando? La Defensoría se prepara, Carlos, con un plan veraniego para atender a la ciudadanía y también a los proveedores en debida forma con varias semanas de antelación. Es así que, por ejemplo, desde el día 2 de marzo hemos tenido un programa intenso, en primer lugar, de forma preventiva, de capacitación a proveedores. Hemos capacitado más de 151 proveedores en toda la normativa de ley que aplica, por ejemplo, al sector turístico en términos de restaurantes, hoteles, tiendas de conveniencia y también de hostelería, de aquellos territorios, áreas, zonas geográficas donde hay más afluencia de veraneantes. Esta labor de capacitación la hacemos para que conozcan de primera mano cuáles son las obligaciones que ya la Ley de Protección al Consumidor les señala para este tipo de giro comercial, y también aprovechamos en una labor conjunta con el Ministerio de Salud para dar a conocer todas estas normas técnicas que le aplican, por ejemplo, al sector hotelero, normas técnicas que le aplican al sector de restaurantes, todo lo de buenas prácticas de manufactura en el sector alimenticio, por ejemplo, que es tan importante en para estas temporadas vacacionales. Esta labor de capacitación lo hemos realizado en la zona oriental, en la zona occidental y también en la zona central. Parte también de la atención brindada es a través de equipos móviles. En la temporada vacacional utilizamos la modalidad de equipos móviles que han estado con presencia desde hace un par de semanas, Carlos, en 35 municipios de 11 departamentos del país que tienen la mayor concentración poblacional o mayor actividad comercial en esta temporada. Es así que, por ejemplo, hemos entrado en contacto en más de 23,000 personas que le hemos entregado una hoja informativa, que le hemos entregado un brochure de derechos, que le hemos entregado algún material que es útil para esta temporada vacacional. Es un contacto con la ciudadanía en directo. Por otro lado, tenemos los equipos también que han recibido denuncias por parte de la ciudadanía, avisos de infracción. También tenemos equipos que han estado brindando asesorías, orientaciones. Muchas veces la población adquiere un determinado tipo de servicio o determinado tipo de producto que en la temporada vacacional pues presenta alguna dificultad, alguna falla o tiene alguna duda de qué incluye, qué no incluye ese tipo de servicios y quiere consultar de forma previa con la Defensoría del Consumidor, y en ese caso pues hemos atendido también alrededor de 3,048 personas entre denuncias, asesorías, orientaciones e información de consumo. Y hemos recibido también, Carlos, avisos de infracción, alrededor de 35 avisos de infracción, que son aquella información que los consumidores y las consumidoras nos dan en el periodo y nos avisan, bueno, en determinado establecimiento hay algún producto vencido expuesto al público, a la venta del público. Hay otro tipo de infracción, por ejemplo, que dice, bueno, en determinado establecimiento notamos alterado el precio del gas licuado de petróleo, que aunque no es una competencia directamente de la Defensoría, sino del Ministerio de Economía, el aviso nos lo hacen llegar a la Defensoría y en el marco del Sistema Nacional de Protección al Consumidor, pues lo comunicamos inmediatamente a Economía para que tome sus medidas en ello. También hemos tenido avisos sobre el contenido neto de los combustibles. Es decir, hay varios consumidores que han notado una diferencia en cuanto a la cantidad que compraron de combustibles y de la cual le fue entregada. Sí. Entonces hay una serie de aspectos que la población también utiliza estos avisos de infracción para hacernos llegar información relevante para que podamos verificar.
y algunos otros que tienen que ver, por ejemplo, con el tema de servicios financieros, como es el caso de establecimientos que transgreden la ley en el sentido de que la ley del sistema de tarjeta de crédito ya establece en su artículo 35, literal D, que no se puede agregar un valor adicional al producto, al servicio en razón de la modalidad como usted cancela. Es decir, es esto cuando usted va a comprar un determinado bien, un determinado servicio y le dicen, cuando usted entrega la tarjeta de crédito, la tarjeta de débito para cancelar, y el proveedor le dice, bueno, le tengo que agregar un 5% más o un 6% más sobre el valor del producto porque me está pagando con esa modalidad. Sí. Eso ya la ley ya lo señala, que está prohibido, eso no está permitido para los establecimientos, y hay algunos pues que cuando lo hacen los consumidores tienen a bien darnos el aviso de infracción de cuál es el establecimiento, en qué lugar se encuentra, cuándo le ocurrió esa práctica, y algunos lo materializan como denuncia. Hay otros que nada más se quedan con el aviso de infracción y luego pues la Defensoría procede inmediatamente en estos casos. Me gustaría que platiquemos un poco de las actividades que la Defensoría ha estado realizando, particularmente la vigilancia de mercado. Y quiero mencionar un dato para que usted nos lo podría confirmar. Sé que la Defensoría del Consumidor en lo que va de la Semana Santa ha llevado más de 269 inspecciones en establecimientos que comercializan alimentos, y también en este procedimiento han detectado más de 1.400 de productos vencidos. Si nos puede hablar un poco de esto y también pues hacer el llamado a la ciudadanía para que esté atento de estas circunstancias. Sí. En el periodo, la Defensoría realiza inspecciones, que es una verificación en establecimientos, para haber determinado cómo se están comportando con relación a la Ley de Protección al Consumidor, principalmente en un giro que en esta temporada tiene más relevancia, como es el caso de restaurantes, tiendas de conveniencia donde se preparan alimentos o venden alimentos, también en hoteles, centros recreativos, y estas labores de inspección pues nos llevan a constatar cuáles son las condiciones en las que se está ofertando los bienes o los servicios o los productos. Y en ello pues sí hemos detectado uno de los mayores incumplimientos es el poner a la venta del público producto vencido. Este es un producto que una vez la fecha de vigencia ha caducado, lo más probable es que inició su periodo de descomposición, lo cual puede, al ingerirlo, puede representar un riesgo para la salud del usuario o usuaria, o es un producto que está perdiendo todas las propiedades nutricionales con las cuales lo hacían un producto apto para el consumo humano. Además, que es una defraudación económica para el consumidor, porque le están brindando un producto que ya no es ni inocuo, que ya no presenta características de inocuidad y calidad, como tampoco presenta una seguridad en el consumo. Entonces, también es una afectación económica para el consumidor. Y en ello sí hemos encontrado durante las diferentes inspecciones que vamos realizando, pues, producto en esa materia. Ahora, por ejemplo, a la fecha ya llevamos 1.547 productos que se han encontrado y de 2.455 que fueron el año anterior. Sí. Es decir, este año hemos encontrado, Carlos, y es una muy buena noticia, un poco menos, una disminución en el porcentaje de productos vencidos, lo cual habla muy bien porque en cada año hemos ido encontrando una menor cantidad. Hemos tenido periodos en los que hemos encontrado muchos más que 2.500 y hemos encontrado también un mayor nivel de cumplimiento a ley. ¿Cuáles son esos productos, presidente? Perdón, ¿cuáles son esos productos? El tipo de productos, que así es importante en esta temporada de vacaciones, es muy importante esto, Carlos, porque son, por ejemplo, boquitas, golosinas, galletas, golosinas, también bebidas no carbonatadas, que son como jugos, té helados, este tipo de producto, y también bebidas carbonatadas que tienen gas, es decir, por ejemplo, las gaseosas. Que también hemos encontrado en ello, principalmente aderezos, es un tema importante también porque muchas veces los aderezos y especies también es uno de los otros tipos de productos en los cuales encontramos con mayor frecuencia. Es importante que las consumidoras
y los consumidores en esta temporada que vamos y hacemos nuestras adquisiciones, nuestras compras para el lugar donde vamos a estar veraneando, tengamos el cuidado de verificar la fecha de vencimiento de los productos. También es importante que en una oferta, en una promoción, verifique si la fecha de vencimiento es vigente o si el periodo que va a tener de vigencia es suficiente como para que usted pueda hacer antes uso de este determinado bien o producto en particular. Importante estas recomendaciones porque son para garantizar la seguridad en el consumo en esta temporada y que no comprometa su salud en un periodo en el que usted está de disfrute, porque recordemos que un producto descompuesto al ingerirlo puede complicarle las vacaciones a usted y a su familia. Entonces son recomendaciones básicas que sí consideramos oportuno que las tengan en este periodo. Estamos llegando al cierre de la entrevista, Presidenta, pero me gustaría hacer una mención de los puntos de atención que va a tener la Defensoría del Consumidor, en qué lugares y qué tipo de servicios se le va a estar brindando. Por ejemplo, pues algunas personas ya están planificando su salida o su salida familiar y quiere tener presentes estas indicaciones que brinda la institución, ¿a qué lugares puede acudir o también a través del sitio web de la Defensoría? La Defensoría ha tenido un permanente servicio durante todo este periodo, Carlos. Ahora empieza la disminución ya de la cantidad de puntos de atención y le ponemos a disposición el teléfono 910, que es el teléfono amigo de la persona consumidora, para que usted nos pueda contactar a través de los diferentes puntos a nivel nacional, que es un punto básico de atención, el teléfono 910. Por otra parte, también comentarle que si usted quiere dar un aviso de infracción, alguna noticia que cree que es importante para la Defensoría, puede utilizar las redes sociales. El Twitter, por ejemplo, es un mecanismo que hoy usa mucho la población a través de nuestra cuenta oficial, pues también nos lo puede hacer llegar. Y adicionalmente comentarles que tenemos a disposición la página web, que es defensoría.gov.sb. Ahí hay un servicio en línea. Usted desde la comodidad de su hogar o desde el lugar donde se encuentra puede acceder perfectamente a presentar una denuncia. Y también decirle de que cuando usted tenga alguna controversia de consumo puede abocarse a la Defensoría del Consumidor, guarde las comprobantes de compra, ya sea una factura, un ticket, que fue con lo que hizo su adquisición en este periodo, porque seguramente posteriormente podrá haber una necesidad de ese tipo también y usted podrá encontrarnos a la Defensoría del Consumidor en las diferentes oficinas para poder atenderle como se merece. Perfecto, gracias por habernos acompañado esta mediodía, Presidenta, muy gentil, y espero que nos podamos encontrar en una próxima oportunidad. Muchas gracias, Carlos, y un cordial saludo a toda la familia salvadoreña y a tomar las precauciones del caso, a tomar todas las indicaciones que nos hace ya el Sistema Nacional de Protección Civil, que es muy importante para conservar la seguridad en esta temporada vacacional. Perfecto, gracias por habernos acompañado. Fue Yancy Urbina, Presidenta de la Defensoría del Consumidor, y hablamos un poco del plan de vacaciones de dicha institución. Permítanos una breve pausa, regresamos en unos instantes.